tenemos 4 símbolos para definir una desigualdad, de las cuales vamos a definir intervalos, y para esos intervalos los vamos a ubicar en la recta real, vamos a auxiliarnos con estos símbolos. En los límites de un intervalo puede ser que se incluya ese valor de límite, como sería este caso, o que no se incluya. Esos son los formatos que vamos a manejar. Claro, dependiendo del autor de tu preferencia, vas a encontrar esta configuración, una bolita para indicar el fin del intervalo, rellena para incluir ese valor final, o una bolita hueca para no incluir ese valor final. O en otro autor puedes ver que en lugar de este símbolo utiliza un paréntesis para indicar que no se incluye el valor final, o un corchete para indicar que sí se incluye. Ahorita vamos a ver qué onda con esto. Entonces el primer símbolo para definir una desigualdad es este que tenemos aquí, y esto se lee A es menor que B. Entonces aquí tenemos un ejemplo ilustrativo donde estamos proponiendo que X sea menor a menos 2. Al especificar menor, me está diciendo que X nunca va a tomar el valor de menos 2 ni valores mayores. Y podemos representarlo como en notación de intervalos de esta forma, porque X puede tomar valores menores tanto como se desea, es decir, cada vez más cercanos a menos infinito, por ponerlo de alguna forma, pero sin tocarlo, porque recordemos que infinito y menos infinito no son un número, por lo tanto no podemos utilizarlos como tales. Y del otro lado, separado con una coma, tenemos el menos 2, es decir, el límite superior que puede llegar a X, pero sin tocarlo, por eso terminamos con un paréntesis. Y este intervalo lo representamos en la recta real de esta forma. En menos 2, este círculo que les había mencionado, pero sin rellenar, porque no se toca. Y de ahí continuamos la línea representativa del intervalo hacia la izquierda. El siguiente símbolo para desigualdad es el caso contrario. Este se lee B es mayor que A. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo donde proponemos que X sea mayor a 2.5. De nuevo, no va a tocar ese valor, solamente valores mayores. Entonces, 2.5 es el límite inferior, no se va a tocar, por eso volvemos a utilizar paréntesis, y podemos extendernos cuanto queramos hacia la derecha. Es lo que indicamos aquí. Y la representación de ese intervalo en la recta real la tenemos aquí, aproximadamente a 2.5. Digo aproximado por la precisión del dibujo, pero debería ser exactamente a 2.5. Y de ahí nos extendemos hacia la derecha. El siguiente tipo se parece mucho al primero, pero la diferencia es que también puede tomar el valor que se encuentra a la derecha. Es decir, en este ejemplo estamos proponiendo que X sea menor o igual a 0. Es decir, también puede tocar el valor de 0, a diferencia de los ejemplos anteriores. La diferencia que vamos a notar en este formato es que el límite inferior que colocamos menos infinito sin tocarlo, muy importante eso, al igual que en el primer ejemplo, pero aquí la diferencia es que al colocar el límite superior, en lugar de colocar paréntesis, colocamos el corchete, porque con este corchete estamos indicando que sí podemos tomar el valor de 0. Entonces, como mencionamos al principio, esa nueva indicación la representamos en la recta real rellenando el círculo, a diferencia de los otros ejemplos. Y el cuarto símbolo se parece al segundo caso, pero con la diferencia que sí podemos tomar el valor que se encuentra a la derecha. En este caso proponemos que X sea mayor o igual a 2. De nuevo, también podemos tomar el valor de 2. Y como 2 es el menor valor que puede tomar X, entonces lo representamos aquí con su corchete, porque una vez más sí podemos tomar el valor de 2 y podemos extendernos hasta infinito. Y aquí tenemos su representación en la recta real, desde 2 y continuamos a la derecha. Ahora, en base a esto, podemos combinarlos y obtener intervalos ya sea cerrados o semiabiertos. Se me pasó. Estos ejemplos son intervalos abiertos.
porque se extienden ya sea a menos infinito o hacia infinito. Entonces aquí también tenemos un ejemplo. Estamos proponiendo que x puede tomar un valor mínimo y puede extenderse hasta un valor máximo. Aquí tenemos un ejemplo numérico. Menos x va a ser mayor que menos 4 sin tocarlo y puede crecer hasta llegar a menos 3. Aquí tenemos el otro formato y aquí tenemos la representación en la recta real. Se fijan, ambos círculos están sin rellenarse porque no estamos tocando ni el menos 4 ni el menos 3, así como se indica aquí. Para estos ejemplos voy a utilizar intervalos pequeños para alcanzar a ponerlos todos en la recta, pero por supuesto que esta explicación se extiende a intervalos mayores. El segundo, se fijan aquí, podemos tomar también el límite inferior, pero el límite superior no. Es lo que hace la diferencia con el ejemplo pasado. Aquí, por ejemplo, proponemos que x va a ser mayor o igual a menos 2 y va a ser menor a menos 1. Es decir, el menos 2 sí lo puede tomar, pero el menos 1 no. Por eso el menos 2 lo acompañamos con el corchete y el menos 1 con el paréntesis. En la recta real vemos esa combinación de formatos, ¿no? Menos 2 sí podemos tomarlo, así que lo rellenamos, y el menos 1 no, así que no lo rellenamos. El siguiente es intercambiar estos, ¿no? Básicamente. Aquí el valor inferior no lo podemos tomar, no lo podemos incluir, pero el valor superior sí. Y aquí tenemos un ejemplo. X es mayor que 0 y menor o igual a 1. Entonces, el 0 va con el paréntesis y el 1 va con el corchete. Y aquí tenemos la representación. El 0 sin rellenar y el 1 rellenado. Y el último, pues cuando ambos límites se pueden incluir, ¿no? Aquí se aprecian, y el ejemplo que tenemos es que x sea mayor o igual a 2 y a la vez sea menor o igual a 3. En este caso, como una vez más, si incluye ambos valores, entonces ambos van con corchetes. Y aquí tenemos la representación en la recta real. Ambos círculos están rellenos. Y pues como se ha mencionado, depende del autor, es la presentación que se les va a dar, ¿no? Ya sea esto que tenemos aquí en la columna en medio, bueno, esta es la representación general. Estos ejemplos sería como lo podrían ver con un autor, y de este formato sería como lo verían con otro autor. Ahora, también existe una notación de conjuntos que es este formato. Lo único que se tendría que hacer es esta configuración, utilizarla como la condición para definir el conjunto de elementos que les corresponde a X. Muy bien, ahora vamos a borrar el pizarrón para lo siguiente. Ya que vimos los símbolos para las desigualdades, vamos a ver, ¿cómo se llaman? Operaciones que podemos hacer entre las desigualdades. Podemos sumar elementos. Tenemos a menor que x a manera de ejemplo, pero aplica para los demás símbolos de desigualdades. Podemos sumar o restar. Aquí estamos sumando o restando b. Lo vamos a hacer a ambos lados de la desigualdad y es equivalente, no hay ningún problema. La siguiente situación es multiplicar por un valor positivo. Si estamos multiplicando por un valor b positivo, no hay ningún problema. Pero la tercera situación, en la que también estamos multiplicando por un valor, pero este valor es negativo, lo que tenemos que hacer es invertir la desigualdad. Es decir, aquí tenemos a menor que x, entonces al multiplicar por una constante negativa, ahora va a ser a por menos b mayor que x por menos b. Ok, entonces es negativo, invertimos la desigualdad. Es positiva, se conserva la desigualdad. Suma o resta siempre se va a conservar, no importa el signo. Ahora, aquí tenemos un ejemplo. La idea de hacer estas operaciones con desigualdades es el poder básicamente despejar una incógnita
a manera que podamos encontrar el intervalo que resuelve la desigualdad. Es decir, aquí en este ejemplo vamos a despejar X para saber qué conjunto de valores puede tomar en esta desigualdad. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Queremos dejar solo X de un lado de la desigualdad. Este menos 5 lo tengo que quitar de ahí. Para hacer eso, voy a sumar 5 a ambos lados de la desigualdad, como lo vemos aquí, y simplificamos un poco. Aquí el 5 menos 5 se eliminan, me queda el 2X, sumamos 3 con 5 y me queda 8. Finalmente, el 2 lo tengo que eliminar de esta parte, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar ambos lados por un medio. Como estoy multiplicando ambos lados por un valor positivo, no le pasa nada a la desigualdad. Entonces simplificamos un poquito aquí y aquí, y nos queda que X es menor a 4. Y aquí podemos ver la representación en la recta real. Menor, es decir, no va a tocar el 4, por eso lo dejamos sin rellenar y nos extendemos hacia la izquierda. Ok, ahora vamos a ponerlo un poquito más divertido e incluir valor absoluto. Si no estás familiarizado con el valor absoluto, básicamente es lo siguiente. El valor absoluto de un término o de una variable me está preguntando básicamente en donde se encuentra esa variable cuántas unidades existen para llegar a cero, independientemente de que estemos en los negativos o en los positivos. Será una forma de ponerlo. Si lo vemos como desde el punto de vista de la distancia, siempre vamos a recorrer distancias positivas. O de esta forma de verlo, es el valor absoluto de A va a ser igual a una de dos situaciones. Vamos a tomar el valor de A positivo si A es mayor a 0. En cambio, vamos a tomar ese valor de A y multiplicarlo por un signo negativo si A es menor a 0. De manera que si A es negativo, por menos se va a hacer positivo. Si A es positivo, lo dejamos así. Entonces, una vez más, siempre el valor absoluto de un número es siempre expresarlo positivo. Ahora vamos a ver algunas propiedades. La primera propiedad dice que si estamos multiplicando dos términos, dos elementos, y queremos sacar el valor absoluto de ellos, esto es perfectamente equivalente que sacar el valor absoluto de manera independiente de esos términos y multiplicar los resultados. La segunda propiedad dice que si, se parece mucho, pero en lugar de multiplicación es división. Dice que si yo estoy dividiendo, sacando el valor absoluto de una división, puedo sacar el valor absoluto del numerador, sacar el valor absoluto del denominador de manera independiente y finalmente dividir los resultados. Recordemos que siempre el denominador tiene que ser diferente de 0, si no puede explotar el universo. La siguiente propiedad dice que si yo tengo a un exponente n y quiero sacar el valor absoluto de esa operación, es equivalente a sacar el valor absoluto nada más de a y a ese resultado lo elevo a la n, siempre y cuando n pertenezca a los números enteros. La siguiente propiedad dice que el valor absoluto de x es menor a si x se encuentra entre menos a y a. Y se nos va a servir para el asunto de desigualdades. Bueno, es el último también. El último se podría decir que la situación opuesta del anterior. Dice que el valor absoluto de x es mayor a si x es mayor a o x es menor a menos a. Recordemos que esto, x mayor a me dice que a partir de un punto me voy a extender hacia la derecha y x menor a menos a me está diciendo que a partir de un punto me voy a extender hacia la izquierda. Entonces, esta última situación va a tomar todos los valores de la recta real excepto una pequeña región. Y la situación anterior nada más se va a quedar con una región. Bueno, vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo de desigualdad con valor absoluto.
Entonces vamos a hacer un procedimiento muy parecido al del ejemplo anterior, pero la única diferencia es que ahora tenemos que encargarnos de este valor absoluto para seguir adelante. Entonces la manera de tener un valor absoluto es con una de estas dos situaciones. Básicamente lo que vamos a hacer es que para poder quitar las barras de valor absoluto, el signo de desigualdad lo vamos a poner inverso del otro lado y el término que tenemos acá le vamos a cambiar el signo y ponerlo de este lado. Es decir, va a quedar algo como esto. Aquí tenemos todo igual, excepto que ya quitamos las barras de valor absoluto. El menor que, aquí lo tenemos, y 3 lo cambiamos por menos 3. Ya que quitamos las barras de valor absoluto, ya podemos empezar a despejar X. Nada más que aquí tenemos lo que se llama una desigualdad doble. Entonces, como yo quiero despejar X que está en el centro, la operación que haga en el centro, tengo que hacerla en ambos extremos. Entonces, lo primero que quiero hacer es quitar este menos 1, tengo que sumar 1, lo voy a sumar a la izquierda, al centro y a la derecha. Entonces aquí a menos 3 le sumo 1, me queda menos 2. Sumo 1 aquí al centro, este menos 1 se elimina. Y a 3 le sumo 1, me queda 4. Entonces aquí ahora lo que nos queda es eliminar ese menos 2 que está multiplicando X. Recordemos que si vamos a encargarnos de una multiplicación de un valor negativo, tenemos que invertir la desigualdad. Entonces multiplicamos por menos un medio en los tres puntos, y menos 2 por menos un medio me va a quedar 1, menos 2 por menos un medio me va a quedar nada más la X sola, pobrecita, y 4 por menos un medio me va a quedar menos 2. Y como la regla lo indica, intercambiamos las desigualdades. Aquí está. ¿Ok? Nada más que aquí lo dejé así para que se apreciara que cambiamos las desigualdades y las operaciones que se realizaron. Pero vamos ¿cómo se dice? A ordenarlo, ¿no? De menor a mayor. Entonces el menos 2 lo pasamos para acá. Como lo pasamos del otro lado de X, cambiamos la desigualdad. El 1 lo pasamos para acá y como lo cambiamos del otro lado de X, cambiamos la desigualdad. Esto me está diciendo lo mismo, pero esta sería la forma correcta de expresarlo. Y este sería el resultado. Este sería el conjunto solución que satisface esta desigualdad con valor absoluto. Es decir, para estos X puede ir desde menos 2 hasta menos 1, pero sin tocar esos valores. Y esta sería su representación en la recta real. Desde menos 2 sin tocar todo este conjunto de valores hasta 1. Y eso sería todo. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Los símbolos que nos indican desigualdades, cómo representar esas desigualdades en la recta real, operaciones con desigualdades y valor absoluto, desigualdades con valor absoluto, y de ahí salieron desigualdades dobles. Pues eso sería todo por el video. Tan tan.